Efectivamente, estoy de vuelta. Buenas, este es el segundo vídeo de mis apuntes de psicología y esta vez no voy a hablar de Wilhelm Wundt, obviamente, sino de otra persona que ha sido muy importante para esta de la psicología, incluso a día de hoy sí tiene importancia, porque su corriente de pensamiento sigue vigente. Esta vez es el turno del cuestionado y cuestionable Sigmund Freud. Antes de empezar, no sé si pondré por aquí los puntos que voy a ver en el vídeo o lo iré poniendo poco a poco, como antes, no sé, algo haré. Antes de empezar, voy a aclarar unos conceptos clave primero, porque veo necesario ir aclarándolos porque en el vídeo lo voy a ir mencionando. Y si lo voy mencionando y no sabéis qué son, paso de poner aquí una tarjetita, porque yo que sé, son cosas que requieren su tiempo de explicación. Y tengo que explicarla, obviamente, son mis apuntes, coño. Primero voy a empezar a hablar de la histeria. Era una enfermedad neurótica. Esta era el tipo de neurosis más frecuente a finales del siglo XIX. En esta, los pacientes pues demostraban síntomas corporales, como perder la vista, pero el problema es que no se encontraba causa física en los estudios que lo avalase. O sea, por ejemplo, imagínate una persona que no ve, es ciega, pero no tiene ni el nervio óptico ni nada que relacione con el ojo dañado. Obviamente esto se descubrirá en el futuro que tiene que ver con el cerebro, con las zonas del cerebro. Pero claro, en ese momento se llamaba histeria, porque no se sabía la parte del cerebro, ni que había lóbulos, ni nada así. Ahora voy a hablar de la hipnosis. Y la hipnosis es un cambio en el estado de conciencia que aumenta la relajación y también permite aumentar la concentración. Cuando chasquee los dedos, hará no sé qué, pues eso es hipnosis. Ahora voy a hablar de la catarsis, que es un efecto purificador y liberador que suscita emociones en los que la sufren, como el horror, por ejemplo. Este era otro método que usó Freud. Ya lo explicaré más adentro. Ya me meteré más en tema. También voy a hablar del símbolo, que es algo que Sigmund Freud utilizaba mucho para interpretar sueños. Y un símbolo es una forma indirecta de representar un deseo, una idea, algo del inconsciente, que generalmente está en los sueños. En plan, si yo sueño con un lobo en un bosque mirándome, pues es un miedo que tengo hacia mi padre, por ejemplo. Esto es un caso de Freud, del hombre de los lobos. Pero él utilizaba símbolos como para atribuir algo a otra cosa. Hola, soy el Diego del futuro que está editando el vídeo y me acabo de dar cuenta de que se me ha perdido la parte donde hablaba del consciente, del preconsciente, del inconsciente, de los mecanismos de defensa, de la represión y de la resistencia. Así que voy a dejar todas las ideas aquí, las voy a escribir, las voy a ir escribiendo, dejando un poco de tiempo para leer y eso. Lo siento, me está explicando con mi cara, con mi hermosa cara. Pero eso. Lo dejo por aquí y a falta de vídeo pues dejo el texto. Espero que sirva para lo que voy a decir. Obviamente si no te da tiempo a leer el texto pues puedes parar el vídeo. No te voy a poner una pistola en la cabeza para que te lo leas en el tiempo en el que te lo pongo. Así que para el vídeo sin miedo, que no pasa nada. A continuación voy a hablar del superyo o el superego, que es lo mismo, y es el responsable de hacer que actuemos siguiendo unos principios morales. No creo que haga falta explicar qué es la moral, porque asumo que se sabe ya, si se ha dado filosofía un poco, pero no lo voy a dejar. Si hubiese de filosofía lo explicaría, así que los que quieran saberlo, que lo busquen. Como he dicho antes, es el responsable de que actuemos siguiendo unos códigos morales. Por ende, sigue el principio de la moralidad y hace pues, que tengamos unos comportamientos socialmente aceptables. El superyo puede hacer sentirse culpable a una persona de no seguir las normas, por ejemplo. Ya aclarados los términos, vamos a empezar con el siguiente punto del vídeo donde empieza de verdad Sigmund Freud. Si me veis aquí con una bata, no es porque tenga frío, en verdad sí es porque tengo frío, pero en verdad de cara al público, digamos que es para parecerme a un doctor con la bata. Aunque no parezco un doctor, ya lo sé, es que tengo mucho frío, me acabo de inventarlo el doctor. Es que no sé, se me hacía raro aparecer con bata y lo tenía que explicar. Para empezar a hablar de Freud, tenemos que saber primero su historia de antemano, porque si no, no podemos hablar bien de Freud. Voy a dar un poquito de contexto histórico de Freud. Freud era un fumador empedernido, así como gato. Nació en 1856 en Fribourg, Moravia. Antiguamente era el Imperio Austrohúngaro y a día de hoy es la República Checa. Freud era un señor de origen judío. Espera, ¿qué es eso? No, por favor, más memes racistas no, por favor. Ay.
Lo dicho, Freud era de origen judío y es considerado el padre del psicoanálisis. Y me preguntaréis ahora, ¿por qué es el padre del psicoanálisis? Venga, va, preguntármelo, que tienes que preguntármelo. ¿Por qué Freud era el padre del psicoanálisis? Me lo he preguntado yo, pero entendéis cómo va el rollo. Pues mira, Freud era el padre del psicoanálisis porque él fundó la técnica del psicoanálisis. Joder, si es que estaba claro. A pensar un poquito, a estudiar. Bueno, creo que ya he hecho suficiente el payaso, así que ahora es momento de ponerme serio. Sigmund Freud estudió medicina en la Universidad de Viena y se graduó en 1881. Como dije en el anterior vídeo, la mayoría de psicólogos de este tiempo son médicos, porque gracias a Wilhelm se empezaron a crear las facultades de psicología por este entonces. Pero como antes no había, pues esto acaba en médicos. Pero Freud se especializó como neurólogo, no como fisiólogo, como Wilhelm Wundt, sino que Freud, pues al ser neurólogo, se interesó en tanto trastornos como afecciones mentales. Porque la neurología no es diferente a la fisiología, que nada más del cuerpo. La neurología pues tiene más que ver con la cabeza, con el cerebro. Y Freud se interesó muchísimo por la llamada entonces histeria, que ya he explicado en los conceptos anteriores. Le iba a guiñar el ojo, pero no lo voy a hacer porque no se guiña en el ojo, por favor. Aunque hablando de estudios, me gustaría centrarme en un tema de los estudios de Freud, que tampoco viene mucho al caso. Pero, oh sorpresa, se me ha perdido también esta parte del vídeo. No sé qué coño le ha pasado, pero es que se ha perdido también. Así que voy a hacer lo mismo. Voy a explicar así la biografía de Freud y lo que iba a decir sobre sus métodos de estudio particulares aquí mientras voy poniendo imágenes. Así que lo siento por esto, pero hay que hacerlo de alguna manera. Por ahí por los años 1884 y 1887, Sigmund Freud estuvo estudiando con la cocaína, haciendo estudios con ella para usarla con fines terapéuticos. De hecho, subió un artículo, una obra llamada Ubercoca, hablando sobre ella. Y de hecho, se descubrió en unas cartas que hizo a su prometida y futura esposa que intentó curar a un amigo suyo que le hizo la morfina con la cocaína. ¿Qué le pasó? Pues que le sumó otra adicción más y se acabó muriendo de sobredosis. Así que sí, para que lo apuntéis. No es bueno tomaros cocaína si tenéis adicción a la morfina y en general medicaros con cocaína no es una buena idea. Pero claro, incluso un oftalmólogo llamado Karl Kohler publicó los resultados del análisis de Freud diciendo que la cocaína tenía propiedades buenas para la oftalmología. Y claro, obviamente la cocaína tendría cosas buenas porque te mejoraría todos los males, ya que te daría un chute y te quedarías nuevo. Pero claro, no sabrían lo que sería la cocaína en sí, así que es una historia graciosa, pero más digna aún de contar. Freud estudió junto a Charcot en París, y Charcot trabajaba la histeria mediante hipnosis, cosa que a Freud le interesó mucho. De hecho, también trabajó con la hipnosis con la ayuda de Breuer en Viena. Una misteriosa paciente llamada Anna O, cuyo nombre real era Bertha Pappenheim, como hizo Freud posteriormente, luego lo explicaré, fue tratada por Breuer y Freud en aquel entonces. El tratamiento consistía en inducir a la paciente en un estado hipnótico, que le permitiese recordar las circunstancias previas a la aparición de los síntomas. Al acabar el tratamiento catárquico, la paciente había mejorado y acabó siendo internada en un centro psiquiátrico. Una vez recuperada, Bertha Pappenheim se volcaría a la causa feminista. Poco después, Freud abandonó estas técnicas y su colaboración con Breuer en favor de la asociación libre, una base del psicoanálisis, técnica con la que quería poder aliviar los síntomas de sus pacientes. Y claro, Freud lo que hacía era, pues, interpretar eso. Y hablando de interpretar, en noviembre de 1899, Sigmund Freud publica su obra más popular, La interpretación de los sueños. Es una obra que plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente, cosa que Freud quería hacer al inconsciente para poder tratar a sus pacientes. ¿Y cómo hacer el inconsciente? Pues usando el método interpretativo de los símbolos más importantes del sueño. Ya explico antes que era un símbolo, así que a estudiar. Freud aquí también examina en primer lugar lo que más tarde se convertiría en la teoría del complejo de Edipo, que a grandes rasgos es la representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. El complejo de Edipo la verdad que es algo que se merece incluso su propio vídeo y es algo bastante grande. Pero me ha parecido más gracioso centrarme en lo de la cocaína que en el complejo de Edipo. Como he dicho antes, Freud también publicó otras obras, en las que se incluyeron algunos de sus casos clínicos. Los más conocidos son el caso Dora, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas. Allí contaba pues, más específicamente los casos clínicos que tenía, cómo pasaban y les ponía nombres ficticios a sus pacientes. El 23 de septiembre de 1939, con su salud ya muy deteriorada, incapaz de soportar el dolor que le producía el cáncer de paladar que tenía Freud, habló con su médico personal, Max Schur,
y le recordó la promesa que éste le había hecho, porque le dijo que lo sedase si estaba muy jodido para ahorrarle la agonía. Su médico le suministró 3 inyecciones de morfina y Freud, el padre del psicoanálisis, murió de sobredosis en Hampstead, Londres. Curiosamente murió como su amigo, que le recetó cocaína. Pero bueno, eso me meto ya otra vez. Para hablar de psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría que dice que la historia del individuo es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Especialmente Freud le daba mucha importancia a la etapa de la niñez y pensaba que ahí pues se desarrollaba todo. Específicamente pensaba que los primeros conflictos pues formaban el comportamiento adulto y lo determinaban en un tipo de determinismo. El psicoanálisis es una técnica alternativa a la hipnosis para poder acceder al inconsciente y ayudar a los pacientes y solucionar sus problemas, porque ese es su objetivo, solucionar el problema de los pacientes. Para poder entrar en la mente oculta, como ya he dicho, Freud utilizaba algunos métodos, principalmente el de los sueños, es el más conocido. También usó la hipnosis, pero se acabó distanciando. Pero sí usó los sueños y lo que buscaba pues era buscar en el inconsciente los problemas que pudiesen derivar. Aunque el primer método fue el llamado asociación libre. ¿Qué consiste esto? Pues te lo voy a explicar muy tranquilamente. Esto consistía más o menos como en que el paciente dijese palabras, plan relacionando sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. No podía parar de hablar y tenía que estar siempre diciendo cosas y Freud las iba a interpretar en su momento. Un ejemplo. Voy a hacer una asociación libre de palabras. Pues, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando la cámara, estoy mirando la mesa, la ventana, ahora mismo estoy mirando la luz, no sé qué estoy haciendo, cojo el móvil, miro mis manos, estoy viéndome en el vídeo, llevo 1 minuto 58 de vídeo, estoy viendo una silla, me quiero sentar en la silla porque el sofá este no es muy cómodo, me quiero quitar la bata porque tengo un poco de calor, pero es que sé que si me la quito voy a tener frío y eso, estoy grabando este vídeo, no me apetece grabarlo ahora mismo porque es bastante tarde, me gustaría estar haciendo otra cosa que no fuese grabar el vídeo, tengo que estudiar historia, no me apetece estudiar historia, tengo que hacer bastantes cosas con mi vida, no tengo tiempo para nada y no sé qué hacer. Freud, analízame por favor, dame una solución. Para Freud, el psicoanálisis no era una forma científica imparcial, sino que era una forma pues, de modificar, por así decirlo, la conducta de los pacientes con el objetivo de mejorarlos. No tenía rigor científico, o sea, él mismo la admitía, por lo menos. Él decía que, oye, que esto no es científico, pero funciona, porque lo digo yo. Además, también añadió, después de desarrollar la teoría, que el psicoanálisis ayudaba a comprender las patologías. No era tanto, también era auxiliar, pero por otra parte también ayudaba con las patologías, a comprender las patologías y ayudar. Esto se reafirmó cuando indagó más en los contenidos psíquicos de las personas sanas y las que no eran sanas, ya que las que no eran sanas fracasaban, por así decirlo, y las sanas pues lograban resolver sus conflictos. Freud, como bien hemos dicho, estableció que existían el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Según él, el preconsciente era, por así decirlo, pues el filtro de los pensamientos. Quizás nuestro inconsciente demanda algo, pero nuestro preconsciente hace que nos lo sintamos, porque es el filtro. Dice, oye, eso por ahí no, es como la aduana para decir, oye, esto no. Pero esto que se reprime en algún momento tiene que salir. Y aquí dice Freud que los sueños funcionan para eso, como una forma pues, de liberar un poco lo que piensa el inconsciente, como si fuese una olla a presión en estas express, tuviese la válvula que va echando el poco este. Para que no... Eso como el cajón de la ropa sucia, que eso va oliendo, se acumula más ropa sucia y huele. Y ya sabes que ahí hay algo. Si pudiésemos establecer unos pilares del psicoanálisis para Freud, estos serían más o menos estos que voy a explicar aquí o donde sea, no sé dónde lo voy a poner. El primero sería la existencia comprobada del inconsciente, aunque eso habría hablado antes, pero esto es lo más importante. Luego los fenómenos de resistencia y la represión, lo hemos dicho antes, ya lo he explicado al principio, así que hay que estudiar, hay que estar atentos. Creo que voy a tener que estudiar yo cómo hacer para no borrar todos los vídeos y que no se me pierdan, porque de verdad estoy haciendo un desastre. Estoy grabando mal o los estoy perdiendo, no sé qué le pasa, pero hay partes que se pierden de la grabación y algo pasa. Pero eso, solo me ha quedado el último pilar, y ese pilar es la importancia de los primeros años de vida, 5 a 7 más o menos, para la formación del inconsciente, el yo, el super yo y la relación que estos tienen con el ello, que luego también puede dar problemas en la vida adulta. Y ya con esto no tengo más problemas, solamente que la despedida tiene que ser en voz también. Pues con esto ya hemos hecho un pequeño paso por Sigmund Freud. A día de hoy se puede decir que quizás sus métodos eran un poco inapropiados, y que por ejemplo en el caso de Dora, Freud dijo que esta, la llamada Dora, reprimía sus sentimientos con relación al señor que abusaba de ella,
sin dar opción a pensar otra cosa, como que se hubiese abusado de Dora, lo cual podía ser muy criticado actualmente por movimientos feministas y en general por no haber pensado en Dora. No obstante, es indudable que Freud fue otra persona que contribuyó enormemente a la psicología al introducir el inconsciente y el psicoanálisis, ya que, por ejemplo, gracias en parte a él, a día de hoy, cuando vamos a psicólogos, los terapeutas, nos hacen en cierta parte algunos el psicoanálisis, los que practican ese tipo de terapia. Por mi parte, esto ha sido todo. Lo siento por los problemas que ha habido. Yo creo que ha sido el karma por el chiste de los judíos. Pero bueno, le volveré dentro de poco. Seguramente con el conductismo. Y seguramente no, volveré con el conductismo. Y esto, nos vemos en la próxima. Adiós.